Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio al foro sobre educación obligatoria en Argentina. Este foro está en el marco del proyecto que es el Foro Universitario del Futuro, que es una iniciativa llevada adelante entre el programa Argentina Futura, cuyo director es Alejandro Grimson, y el Consejo Interuniversitario Nacional. Y fundamentalmente ahora vamos a pasar un video donde Alejandro los va a saludar y va a comentar un poco, pero básicamente la intención de este foro, que está articulado sobre 19 ejes, uno de ellos es educación obligatoria en la Argentina, tiene que ver con poder articular el conocimiento que se produce en las universidades y la idea de o de proyectar políticas y políticas públicas del Estado a mediano y largo plazo. Así que bueno, sin más, el coordinador de este eje, como todos los presentes ya saben, es Gabriel Brenner. Así que vamos a pasar el video con el saludo de Alejandro Grimson y después ya te lo paso, Gaby, todo tuyo. Hemos creado el Foro Universitario del Futuro entre el Programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional. Estamos realmente entusiasmados porque creemos que es una invitación muy fuerte a todas y a todos quienes producen conocimiento científico, conocimiento académico en las universidades nacionales, a participar y hacer un ejercicio que algunas están más acostumbrados, otros menos, que es a traducir muchas de nuestras investigaciones en propuestas de lineamientos de políticas públicas pensando en una Argentina de largo plazo. No solo propuestas, ni principalmente propuestas para el día de mañana, sino tratando de imaginar una Argentina de acá a 10 años, a 20 años, pensar una construcción sostenible en todas las dimensiones de esa Argentina. Así que para nosotros es muy importante que ustedes puedan participar, que puedan hacer ese trabajo, que implica mucho compromiso, que puedan enviar sus propuestas, participar en las reuniones que hay en cada una de estas universidades, en cada una de nuestras universidades y en términos generales en los 19 ejes que vamos a hacer todos los foros sobre cada uno de los temas en todo el país. Así que, bueno, es esa la invitación. Creemos que eso nos puede nutrir de otros horizontes de futuro, de otros conocimientos para poder ir construyendo colectivamente esos futuros y que el conocimiento universitario entonces va a estar haciendo un aporte fundamental para la construcción de esos horizontes de la Argentina que necesitamos y que queremos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por enviar sus propuestas, tanto respecto a estos 19 temas como también propuestas sobre otros temas que podamos abordar en el año 2021. Un gran saludo. Bueno, sepan disculpar, salió sin imagen el video. Estaba, pero bueno, con lo virtual a veces nos plantea estas dificultades. Recordar dos cuestiones. Una, lo que menciona Alejandro, que es que pueden enviar sus propuestas por escrito a través de la página de Argentina Futura hasta fin de octubre. Y una cuestión organizativa ahora del foro, les pedimos a todos y a todas que tengan silenciados los micrófonos mientras no son oradores para facilitar la comunicación. Ahora en el chat Florencia va a poner un formulario de Google para que nos puedan dejar sus direcciones de mail, su contacto, para que después nos volvamos a comunicar. Y bueno, sin más, ahora sí, adelante, Gabriel. A todos, en principio, agradecerles muchísimo que estén aquí. En mi caso, agradecer especialmente a través tuyo, Gabriela, pero a Alejandro Grimson, que conduce el programa Argentina Futura. Agradecer también al CIN, al Consejo Interuniversitario Nacional. Permítanme también agradecer a Jaime Persic, el secretario de Políticas Universitarias, que también tiene que ver con la posibilidad de que yo esté
coordinando este espacio. Yo soy la cara visible de la coordinación de este espacio, pero me gustaría también dejar claro que esto lo estamos haciendo de manera colectiva, con un equipo, fundamentalmente decirles, y acá están presentes, con los queridos y la querida Gustavo Gali y Graciela Favili, hemos pensado esto, y luego se han incorporado Celeste Varela y Florencia Sierra, que también están aquí. Y bueno, pensamos un poco este espacio y la posibilidad de, a partir de este foro, luego también poder recepcionar las propuestas que haya a través de todas las universidades nacionales y contribuir, como bien indicaba recién Alejandro, a pensar, dialogar la Argentina en 10, 20 años. Parece ciencia ficción, pero nos parece un desafío interesante poder pensar las políticas públicas en términos de Estado y no solo con el límite a veces certero de una política de gobierno. Y eso es un desafío importante. Por eso es que hemos pensado junto con el equipo que en lo que corresponde de los 19 ejes al eje de educación obligatoria, nos pareció y hemos coincidido en que fuese la 26.206, que fuese la Ley de Educación Nacional, aquello que nos uniera y nos permitiera organizar este foro, que es el primero de otros que vendrán. Y la verdad que nos parece que centrarnos en la 26.206 supone fundamentalmente tener la convicción de pensar en un horizonte de mayor igualdad y justicia para el sistema educativo. Estamos convencidos de conjuntar la idea de inclusión con la idea de calidad, volver a redefinirlas, y la verdad es que en ese sentido pensamos que la 26.206 es una herramienta basal, porque recoge las mejores tradiciones de la educación pública que nos enorgullece como argentinos, como argentinas, pero también recoge el legado de las mejores tradiciones de las luchas que la precedieron y la hicieron posible. Es un instrumento legal y normativo vigente y un horizonte con el que creemos que podemos avanzar. La ley también nos pone en evidencia que tenemos bastantes deudas respecto de lo que ella se propone, al igual quizás que la 1420 con la obligatoriedad primaria, la 26.206 fija metas de expansión y mejora a largo plazo y creemos que orienta las políticas de los niveles y las modalidades. Y esa fue la decisión que tomamos para este foro que estamos comenzando. Creemos que la mejor manera es organizarla a partir de disparar algunas proyecciones, algunos lineamientos a mediano plazo a partir de los niveles y las modalidades. Por supuesto que también creemos que a la 26.206, a nuestra Ley de Educación Nacional, también tenemos que adicionarle nuevas regulaciones, fundamentalmente en torno a la temática de financiamiento, si se trata del futuro inmediato. Tenemos que revisar prospectivamente y muy seriamente cuestiones de infraestructura escolar a nivel nacional y jurisdiccional. Creemos que, y en eso también tendremos un referente que pondrá palabra, que hay que explicitar condiciones necesarias para la formación permanente y para las condiciones del trabajo docente. También tenemos que pensar en un sistema federal, formador, sólido. Nos parece que es central profundizar la educación sexual integral, para lo cual tenemos una ley, pero también activas políticas a partir del Ministerio y las decisiones del Consejo Federal de Educación, tanto en niveles como modalidades y en cualquier tipo de gestión escolar. También nos parece fundamental resignificar la evaluación como herramienta estratégica de obtención de información relevante para las mejoras educativas y no simplemente reducida a mecanismos de disciplinamiento social, escolar, vinculado a estas cuestiones. Y la verdad es que también hay un desafío clave en torno a la tecnología y al sistema educativo. La pandemia lo ha puesto al descubierto. Habrá que discutir condiciones y mejoramientos en el acceso, en la cobertura, en el uso de tecnología a nivel educativo y fundamentalmente conectividad, ¿no? El derecho a la educación también es el derecho al uso de tecnología en clave escolar y a la conectividad. Así que la dinámica de este foro que estamos iniciando tiene que ver con darle la palabra a una serie de colegas. La verdad es que nos honramos porque voy a presentar a cada uno antes de que tome la palabra. Hemos logrado convocar, en el caso de cada nivel del sistema educativo, tal como lo plantea la ley, pero también de cada una de las modalidades del sistema educativo obligatorio, a un referente o a una referente
que tiene una solvente formación, pero fundamentalmente trayectoria profesional, personal, vinculada a esta cuestión. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera hora del foro es que le vamos a dar la palabra de manera ordenada a cada uno de los que fueron convocados, a cada una de las que fueron convocadas. Van a disponer de unos muy pocos minutos, ya lo tenemos conversado, por lo tanto, más que una ponencia, va a ser, en todo caso, cada uno de los invitados o invitadas va a exponer una serie de disparadores, un par de lineamientos vinculados a la temática que lo ocupa, y luego de todas las exposiciones vamos a sí pasar al segundo y último momento del foro, donde se va a abrir el micrófono para que todos los y las participantes puedan, por supuesto, dar su opinión o preguntar o dar alguna reflexión, también en un tiempo muy acotado que disponemos. Así que, si les parece, voy a comenzar presentando de a uno a cada uno de los expositores, y les quiero aclarar algo. En algunos casos, los expositores van a tomar la palabra en forma oral, en otros casos, los expositores han preparado una presentación escrita que va a estar todo el tiempo. Por eso es que les sugerimos, quien no lo ha hecho, que tengan abierto el chat en su pantalla, porque la idea es poder aprovechar escuchando a cada expositor o a cada expositora, pero también vivenciando el latido o el ritmo cardíaco del chat. ¿Por qué? Algunos expositores van a hacerlo en forma oral y otros lo van a hacer a través de una presentación en donde va a estar linkeado un drive en el que ustedes en distintos momentos del foro van a poder acceder a ese drive con la información ampliada. Algo más que les quiero decir es que cuando yo presento a cada expositor o a cada expositora, lo voy a hacer de manera muy sintética para darle la palabra y que en todo caso el tiempo sea para escuchar a esa persona. Por lo tanto, la ampliación del currículum vitae de quien está presentando, porque en todos los casos es muy extensa la trayectoria, va a estar también en el chat al mismo tiempo que el expositor o la expositora comienza a ofrecernos su perspectiva. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con cada uno y cada una de nuestros invitados. Permítanme de vuelta agradecerles porque ellos dejaron tiempo de su tiempo para poder estar acá y bueno, nos parece fundamental y estamos contentos porque contamos en cada uno de los niveles y modalidades con referentes respecto al nivel o a la modalidad y además también en muchos casos con el intento de hacer una representación lo más federal posible. No pudimos federalizar de manera absoluta, pero hay una presencia federal y eso nos parece importante destacar. Vamos a comenzar la primera exposición y vamos a hacerlo empezando a pensar la perspectiva escolar desde el nivel inicial. Por lo tanto, la palabra la va a tener nuestra querida colega Mónica Fernández Páez. Mónica es profe de educación preescolar, más bien profe de educación inicial, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos y hasta hace muy poquito tiempo, yo diría horas, días, era la directora nacional de nivel inicial. Así que ustedes pueden ir viendo el currículum de Mónica ya en el chat. Te damos la palabra, Mónica, y te agradecemos de vuelta que estés acá con nosotros. Bueno, les agradezco especialmente la invitación, la confianza en que tenemos algunas ideas. Agradecerle a Gabriel, a Graciela, a Gustavo, a Celeste, a Florencia, pero también agradecer especialmente la iniciativa de este espacio que dirige Alejandro Grimson. Me parece que necesitamos pensar las políticas en proyección y en perspectiva. Necesitaba usar parte de mis minutos en decir todo eso. Quisiera ahora señalar algunas cuestiones fundamentales en relación a lo que nosotros entendemos como educación inicial en la Argentina. Ustedes saben que la ley nacional ha sido modificada porque se incorporó en el año 2015 por la 27045 la obligatoriedad de la sala de 4, por lo tanto nuestro repertorio se va ampliando, pero también tendríamos que nombrar allí que en el mismo decreto presidencial fue puesta, digamos, en el ruedo
la ley que intentaba o que intenta regular los espacios de atención a la primera infancia desde la perspectiva pedagógica. El gobierno anterior no reglamentó y nos quedó la tarea para que la sigan otras compañeras, compañeros. Ese es el marco legal que, digamos, de alguna manera ordena a la educación inicial en nuestro país, que como sabemos viene a traer una larga discusión sin resolver, una discusión que se inicia en el Congreso Pedagógico de 1882 y que creo que es muy importante recordarlo de cara a pensar el futuro, porque ya en ese primer momento se dejó de lado o se desplazó del centro de la escena el sujeto pedagógico de la primera infancia, lo que conocemos en nuestro país, no lo que dicen los organismos internacionales, sino lo que dice en la Argentina, que es la franja 06, ateniéndonos sobre todo a la ley 26.206. En ese sentido, una vez que ubicamos esa discusión, nosotros vamos a encontrarnos con una ley que reconoce a la educación como parte del nivel y reconoce las experiencias que están por fuera del sistema educativo. Y allí entonces se abre otro mapa muy, muy importante, donde aparecen las discusiones entre lo estatal, lo comunitario, lo privado, la ONG, la titulación, la no titulación, el lugar donde se cubre la vacante o no. Entonces, si nosotros tenemos que proyectar de acá a 20 años o más, esperemos que así sea, la Argentina tiene que poner en agenda de manera soberana, porque no es lo que dicen los organismos, yo quiero insistir y enfatizar esto, que hay un sujeto diferente en cada una de esas discusiones y que nosotros necesitamos correr de la agenda neoliberal que confunde, mezcla, vuelve sentido común y entonces va haciendo llegar sus políticas que no son las que la fuerte tradición de la educación inicial en la Argentina sostiene desde 1884, no, que fue cuando llegó Eccleston, pero en 1886 cuando todo empezó en el primer jardín de infantes de América Latina que estuvo en la Escuela Normal de Paraná. Es decir, tenemos una larga trayectoria, no necesitamos importar modelos, sino sostener y defender lo que tenemos. Y en ese sentido creo que una de las políticas y de las construcciones de discurso a futuro y en el presente también, tienen que ser distinguir que cuando hablamos de la educación inicial, nuestros sujetos son los niños, las niñas, los pibes de menos de 6 años o de 5 cumplidos, como dice la ley, que tenemos después otro problema que tiene que ver con que el Estado se haga presente y acompañe las necesidades de las familias, de las mujeres en el cuidado y la atención de los hijos y entonces en función de esto acompañe la oferta de matrícula en la franja de los más chicos y que esto siga siendo, sin perder de vista el derecho a la educación de los chicos y por lo tanto sean ofertas pedagógicamente hablando y culturalmente hablando de calidad. Y finalmente tenemos que atender a otro sujeto de esta discusión, que es el sujeto, la sujeta trabajadora, en general somos mujeres, que nos hacemos cargo de cuidar a los chicos, ya sea en los espacios comunitarios y de gestión social o como trabajadoras de la educación. Entonces nosotros con esta diferencia atendemos a problemas distintos, gestiones ministeriales diferentes, por supuesto todas tienen que estar en diálogo, pero son distintos los problemas. Uno es el problema de las mujeres que trabajan, otro es el problema de las familias que necesitan ayuda, pero a nosotros, en tanto quienes miramos desde la educación inicial, nos preocupan, nos ocupan los chicos y las chicas de menos de 6 años. Una vez que decimos esto, tenemos que decir que la educación inicial en nuestro país tiene una profunda desigualdad, no solo en términos de los números, digamos, de la Perdón, Mónica, oferta. Sí. ya está sobre el tiempo, ¿eh? Para que vayas redondeando. Vamos redondeando. Entonces, otra de las metas que tenemos por delante es exactamente la cobertura del 100% de las salas de 5 y de 4 años, que en la actualidad tienen cubierto un 98 y un 89%, y la universalización y la decisión como política soberana de la Argentina de qué vamos a hacer con las salas de 3 años cuando lo otro esté resuelto. Y lo último que quisiera decir es la importancia de que nosotros
en clave de lo que es la educación desde la cuna, asumamos la necesidad de construir espacios que dialoguen con toda la sociedad. Este no es un problema de la educación inicial ni de las mujeres a las que le cuiden los hijos, es un problema de ver a la educación inicial en diálogo con la universidad, ver al pibe que entró a una sala de 1 año o 2 años yéndose con un título de un instituto terciario, técnico o universitario de la mano. Esto cambiaría radicalmente la propuesta de contenidos y las propuestas de organización institucionales y diversas políticas que para esto tengan que definirse. Bueno, acá estamos. Gaby está silenciado. Repito, muchísimas gracias, Mónica, por tu intervención. Muy valioso contar con tu palabra en este foro. Vamos a continuar presentando una perspectiva desde la modalidad de educación especial. Para eso contamos también con alguien de enorme trayectoria, director de una escuela de educación especial en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Es profesor de educación especial y es antropólogo. Él es Sebastián Urquiza y actualmente se está desempeñando como director provincial de educación especial en la provincia de Buenos Aires. También es profesor de la Universidad de Hurlingham y dejo ahí la presentación para que él tenga la palabra y ustedes van a poder, de vuelta en el chat, poder leer quién es Sebastián Urquiza. Así que gracias, Sebastián, y te escuchamos. Bueno, colegas, buenas tardes, un gusto de estar y un privilegio y un honor estar aquí y saludar a los compañeros y compañeras de ruta con los que me encuentro aquí. Bueno, voy a resumir en pocas palabras un posicionamiento en torno a la modalidad de educación especial, una modalidad proclive a los cambios, proclive a las matrices colonizadoras que los discursos y las prácticas educativas tienen también como parte de su hacer, y decirles que hablar de discapacidad, en el caso, ¿no?, de la modalidad de educación especial, que conforma una cadena de sentidos, ¿no?, la educación especial con el campo, el ámbito de la discapacidad, es hablar políticamente. Nosotros sostenemos que todos los campos y el campo de la discapacidad supone posicionamientos políticos, y eso le quita cierto matiz romántico o eufemístico a veces en torno a las personas con discapacidad, que así las define la ley, que tan claramente Gabriel hizo su introducción. Entonces, decirle que trabajar desde la educación especial es trabajar en forma transversal con los niveles, y esa transversalidad no supone, y así, pensando en perspectiva, es un gran desafío cómo pensar a una educación especial que trabaje con y no trabaje después, o no trabaje para los niveles, sino que trabaje entre, ¿no? La idea de transversalidad, que también es un posicionamiento político-pedagógico que intenta interrogar esta idea subalterna que se tiene de las personas con discapacidad, que, por otro lado, también creemos que en las políticas públicas muchas veces falta la voz de los sujetos, ¿no? La voz de los sujetos con discapacidad, que al menos en la gestión que estamos iniciando, con todas las dificultades que sostiene, estamos también produciendo con ellos, ¿no? Y con ellas, no porque seamos mesiánicos y creamos que le tenemos que dar la palabra, ¿no?, sino la palabra ya está dada por derecho, pero hay una necesidad de decir desde los sujetos, ¿no? Y tomo ESI como un ejemplo en cuanto a las prácticas tan subalternizadas de las que son víctimas las personas con discapacidad, la infantilización, la medicalización, procesos muy fuertes de subordinación de las personas con discapacidad. Entonces, y me escuchan decir discapacidad y pareciera muchas veces que suena a si hay que decirlo no, si que desde dónde no, y nosotros pensamos en la visibilidad y en el nominar, ¿sí?, para ser visible, para también posicionar lo que falta en términos de derechos, lo que falta en términos de no de beneficios, sino no de abrir la puerta y dejar pasar, ¿no?, como una idea de que a veces la educación especial o la discapacidad tiene, ¿no?, bueno, de la idea de respeto, de diversidad, de tolerancia, ciertos conceptos que para nosotros
llevan prácticas que no suponen igualdad, ¿no? Suponen otros mecanismos, pero no necesariamente una igualdad de derechos y de lugares en el sistema, ¿no? Ahí hay algo más que interesante, y por eso también quería hacer referencia en los 2 minutitos que me quedan a la categoría de inclusión, que parece ser una categoría que muchas veces se liga al campo de la discapacidad o la educación especial. Cuando hablamos o se habla de inclusión, se mira a quienes trabajan en discapacidad, y queremos no despegarnos de esa categoría, sino un gran desafío supone mirar un sistema educativo que incluye, y no una modalidad que incluye a algunos, ¿no? Como es cierto sentido común asociado a la idea de inclusión, que es una idea a la cual adherimos, por supuesto, pero que sí la pensamos en un sistema educativo, en una ley nacional que tiene como mandato la inclusión educativa, y no necesariamente una modalidad, porque si no también es bastante cómodo, creemos, depositar en determinados sujetos que se ubican como diferentes, ¿no? Y ahí nuevamente, y ya termino con esto, la idea de las diferencias, ¿no? La idea de las diferencias, que es de donde la educación especial sí viene a ser un llamado, ¿no? A decir que las diferencias deben celebrarse, no deben tolerarse, ni respetarse, ni darles la palabra, sino que las diferencias, cómo crear un sistema educativo, cómo seguir creando un sistema educativo que celebre las diferencias, creemos que es el mayor desafío. Y bueno, desde la modalidad estamos convencidos que tenemos algo para contar, para mostrar, para enseñar y también para aprender. Creo que llegué justo a los 5 minutos, así que muchas gracias por la escucha. Bien, gracias Sebastián, muchísimas gracias por tu palabra. Y ahora vamos a escuchar a Silvina Fernández. Silvina nos habla desde Bariloche, Río Negro. Silvina es profesora especializada en discapacidad mental, es maestra de grado, actualmente trabaja como maestra de grado en una escuela en el Alto de Bariloche, en una escuela pública de gestión social, y además es parte de esa organización. Así que muy contentos de escucharte, Silvina. Bienvenida, Silvina, bienvenida a la Patagonia, y tu currículum lo ampliamos en el chat y te damos la palabra. Muchas gracias. Espero que me escuchen. El viento con la internet en este momento. ¿Se escucha? Bien. Bueno, pensaba iniciar con una cita de Daniel Santoro, que me gusta mucho, porque en él confluye algo del campo de la política y del campo de psicoanálisis. Donde hay una necesidad, nace el derecho a un derecho, al de desear saber. Pensaba en derechos trabajosos, no cualquier deseo, deseos trabajosos, con una escuela con condiciones materiales, simbólicas y subjetivas para que ese deseo sea posible. Cuando hablo de condiciones subjetivas, pienso en una niña que hace poquito, mirando una devolución que yo le hacía de una producción, me dijo: Senio, es que yo no sé de lo que soy capaz. Pienso en esa escuela que devuelve a los niños la mirada de lo que son capaces, que muchas veces se le ve arrebatada. Con la pregunta siempre actualizada de qué hay que emanciparse hoy. Creo que es la pregunta permanente que un colectivo docente tiene que hacerse. Otra cita de Bruno Munari, diseñador de la infancia, es la curiosidad por saber, el placer de comprender y la voluntad de compartir. Y los pensaba como hermosos ejes para la escuela primaria. Curiosidad por saber, como ese deseo puesto a jugar en algo particular. Entonces pienso en una escuela móvil que pueda hacer lugar a las distintas curiosidades, preguntas, lenguajes,
y el placer de comprender, como que en esa configuración pueda hacer lugar a las necesidades de comprensión de todos los niños en todos los campos de conocimiento. Y el placer de compartir lo ligaba a la autoría de niños y autoría de docentes. Para que haya autorías y para que las instituciones puedan leer y acompañar las trayectorias de los niños y las niñas, tiene que haber tiempos institucionales para eso, para mover la arquitectura escolar simbólica que es tan resistente muchas veces a los cambios, y también pensaba en la arquitectura escolar concreta, ¿no? Que la escuela se mueva tanto, que sean tantos los reagrupamientos, los talleres, las instancias de pocos, las instancias de muchos, que el espacio escolar, la arquitectura, el mobiliario tenga que ser modificado. Otro aspecto importante me parecía el de la historicidad de todos los campos del conocimiento, como comprender ya desde la escuela primaria que todo está hecho por hombres, mujeres, niñeces de un tiempo histórico, y que si hay algo que trae sufrimiento y malestar, está en nuestras manos también cambiarlo. La relación con la naturaleza, me parece que también aquí la escuela necesita un cambio de paradigma, y lo asociaba a la mirada de nuestros pueblos originarios latinoamericanos, y que sería también muy hermoso, ¿no? Una vuelta a la mirada. Bueno, ni hablar de lo tecnológico matemático, la tecnología, la alfabetización multimedial y el estudio de los medios de comunicación y las redes sociales, sin temor ni a su uso ni a su crítica, de ser más sobre el local, pienso, grados más grandes también las regulaciones a nivel mundial. Otro eje que me gustaba y me parecía que podía ser una política pública es la de la pedagogía como viaje, de Simón Rodríguez. Políticas educativas de turismo social, pedagógico, cultural, entramados interprovinciales, que un niño que nazca en la ciudad tenga la posibilidad de una experiencia del campo y viceversa, quien nació en el mar, pisar el bosque. Me parecía que podían pensarse hitos en la escuela primaria para estas experiencias. Pensaba en definitiva la escuela 2030 como una escuela 3D, con anchura para abrazar a las diferentes y múltiples de desear, de amar, de estar en la vida, profundidad para ir a fondo con los nuevos ejes que la actualidad demanda, y poder estar a la altura de los debates y de las investigaciones. Por último, una dimensión política en clave de igualdad, tener la intención y ejecutar acciones para que la escuela pública sea para todos en la Argentina, reconocida, querida, lugar de interacción de todas las clases sociales, de culturas diversas que se enriquecen en sus mutuas potencias, y no circuitos paralelos de consolidación de imaginarios preconcebidos. La escuela como ese lugar común, como ese mundo común de transmisión y creación. Perdón, Silvina, ya estás en el tiempo, si podés ir cerrando. Bien, que son las obras de cultura, de arte, en síntesis, capital simbólico y cultural en la escuela primaria. Gracias. Muchas gracias, Silvina, un placer escucharte, un placer que traigas ese viento frío y fresco patagónico, tirándonos algunas coordenadas sobre la escuela primaria de acá en adelante, así que de vuelta muchas gracias y un placer escucharte. Para los que se incorporaron un poco más tarde, están tomando la palabra invitadas e invitados, referentes para nosotros claves, de enorme trascendencia y muy fuerte trayectoria por el área o por el nivel o por la modalidad que están hablando. No están definiendo la política del nivel o la modalidad, sino que están ofreciendo algunas coordenadas, un pantallazo, unos disparadores para lo que es esto, un foro para ponernos en sintonía respecto de las prioridades de aquí a 10, 20 años. Y nosotros, para los que llegaron un poquito después al foro, dejamos claro al principio que es la ley 26.206, la que estamos tomando como cuestión basal, como una cuestión de alguna manera
fundacional en el sentido de plantear el horizonte de aquí en adelante para hacer de la educación y el sistema educativo algo más justo, más democrático, más inclusivo. Por lo tanto, estamos dándole la palabra a referentes de modalidades y de niveles. En este momento, como también les adelanté, les pido que puedan ir especialmente hacia el chat, porque quería presentarles a los referentes de, en el primer caso, a Marcelo Musante, que es querido colega que hemos convocado como referente de la modalidad de educación en contextos de encierro. Marcelo Musante es sociólogo, es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Trabaja hace muchísimos años en temáticas vinculadas fundamentalmente a cárceles, violencia institucional y pueblos originarios. Por lo tanto, queremos que ustedes puedan ingresar al chat, repito, y cliqueando en el Drive, ustedes van a poder ver ampliada la propuesta que Marcelo, junto con su equipo, nos ofrece para poder dotar de contenido y ofrecernos algunas líneas para pensar la modalidad contexto de encierro de acá a 10, 20 años. Así que agradecerte mucho, Marcelo, por tu presencia, por esta intervención, que todos los participantes y las participantes ya están pudiendo verla o empezando a leerla en el chat. Por otro lado, también contamos con la presencia en este foro de Jacqueline Spinelli y de Sandra Bizama Guiñazú, en este caso de la provincia de Mendoza. Acá tenemos una participación de nuestro Cuyo. Beatriz Jacqueline Spinelli es docente y viene trabajando en la modalidad artística domiciliaria hospitalaria, y Sandra Bizama Guiñazú es profesora de enseñanza primaria y también viene trabajando en Mendoza, Luján de Cuyo, vinculado a la modalidad. Lo mismo que comenté respecto de contexto de encierro, ustedes pueden ver ampliado el currículum de las colegas mendocinas y también poder leer, estamos linkeando en el Drive la propuesta vinculada a la modalidad de hospitalaria y domiciliaria. Recuerden, como lo marca fundamentalmente la ley, que la idea siempre es pensar en esta ley una articulación entre niveles y modalidades. Esto quiere decir que las modalidades asumen la agenda de los niveles, pero también los niveles incluyen la agenda de las modalidades. Y nos parece importante destacar este rasgo que lo define la ley y que así pensamos en cuanto a la presentación de este foro. Y también, para agregar otra modalidad que está en este momento en el chat, quería presentarles a nuestro querido colega Emiliano Samar, que está presente en el foro. Emiliano es maestro, profe para la enseñanza primaria, es profesor de teatro, es director de teatro, pedagogo teatral y es actor. Actualmente está coordinando las escuelas primarias intensificadas en un campo del conocimiento en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y Emiliano hasta hace muy poco tiempo fue el responsable del área de educación y diversidad sexual de la CETERA, y representante de Argentina ante la Internacional de la Educación. Así que también un orgullo para nosotros contar con la palabra de Emiliano, autorizado en la enseñanza vinculada al arte, y ustedes pueden estar viendo en el chat en este momento la ampliación del currículum de Emiliano, y también está linkeada la propuesta que Emiliano, con el equipo que él viene trabajando, plantea en prospectiva para pensar la modalidad artística de acá a 10, 20 años. Así que, nuevamente, unas gracias enormes a Emiliano, a Jacqueline, a Sandra y a Marcelo. Vamos a seguir ahora sí con otra intervención de manera oral. En este caso vamos a darle la palabra a un querido compañero, también muy referente en el área. Estamos hablando del querido compañero y docente Osvaldo Cipolloni, que va a presentarnos algunas coordenadas vinculadas a la educación intercultural bilingüe, otra de las modalidades que nos orienta la ley 26206. Repito, y Osvaldo también tiene un amplio currículum que ustedes pueden leerlo en el chat. Simplemente decirles que Osvaldo es licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Burlingame, es integrante del equipo técnico pedagógico de la Coordinación Nacional de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, fue coordinador nacional de la modalidad de educación intercultural bilingüe en el marco del Ministerio de Educación de la Nación entre el 2012
y el 2016. Así que bueno, continúa su currículum, pero preferimos darle la palabra y escucharte. Gracias por estar, Osvaldo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Por supuesto, un honor la convocatoria y, bueno, expresar algunas ideas que son fruto del debate de muchos años con las organizaciones de los pueblos originarios. La educación intercultural bilingüe es un derecho consagrado en la Constitución Nacional. Creo que es la única modalidad que tiene rango constitucional. Artículo 75, inciso 17. Y como modalidades de la Ley de Educación Nacional del 2006. Mi idea es hacer un punteo, digamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, este punteo plantea una serie de líneas que tienen que ver con de una historia de homogeneización, asimilación forzada y desigualdad a un futuro de reconocimiento, participación e igualdad en la diversidad. Para esos 5 puntos: educación intracultural, que se refiere al fortalecimiento de los universos lingüísticos y culturales propios de los pueblos originarios, para un diálogo intercultural en condiciones crecientes de igualdad y para la producción de materiales educativos para la educación intercultural. El apoyo al desarrollo y consolidación de prácticas y procesos educativos propios de los pueblos indígenas, tal como lo menciona el capítulo 11 de la ley, y la articulación con políticas culturales de afianzamiento comunitario y lazos interétnicos a partir del reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural en la Argentina. El segundo eje es educación intercultural, donde planteamos la complementariedad entre los niveles y las modalidades del sistema educativo, donde no solo las modalidades asuman las agendas de los niveles, sino que los niveles incluyan las agendas de las modalidades en términos de contenidos, contextos y sujetos específicos diferenciados que la constituyen. Articular políticas educativas con políticas socioeducativas, dada la relación entre etnicidad y pobreza, constitutiva de profundas desigualdades que caracterizan a nuestras sociedades. Interculturalidad como eje transversal al conjunto del sistema educativo para enriquecer una cultura escolar común. Un tercer eje es la educación plurilingüe, a partir del desarrollo de políticas lingüísticas que atiendan el cuidado y el desarrollo de las diferentes lenguas indígenas en Argentina, la producción de trayectos formativos y materiales curriculares para el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos de las comunidades en la escuela y en los institutos de formación docente, la plena participación de las lenguas y culturas indígenas en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de desarrollos curriculares, la formación de docentes indígenas para la enseñanza de sus lenguas maternas y la elaboración de materiales educativos plurilingües para el conjunto del sistema educativo. Y por último, en este punto, la creación de un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es una demanda muy fuerte y para la cual hay ya proyectos de ley que llegaron al Congreso Nacional. Punto 4, gestión participativa, intersectorial, federal e intercultural, generación de instancias de planificación, gestión, información y evaluación de la educación intercultural bilingüe entre los ministerios de educación, tanto nacional como provinciales, los consejos educativos de los pueblos indígenas, junto a las universidades nacionales que trabajan con estos universos lingüísticos y culturales, la coordinación de acciones estratégicas de un plan nacional de lucha contra toda forma de segregación, xenofobia y racismo, en articulación con el INADI, articular en el Consejo de Políticas Sociales de la Jefatura de Gabinete el conjunto de políticas que tienen que ver con la ampliación de derechos de los pueblos originarios y la creación de espacios institucionales que garanticen la continuidad de estas políticas. Y por último, la integración regional a través del fortalecimiento y reconstrucción de las agendas de integración tanto en Mercosur, UNASUR y la CELAC, el afianzar instancias de articulación bilateral entre países hermanos en las zonas de frontera de intercambio entre comunidades educativas plurilingües de los diversos universos culturales de cada región. Y por último, aportar desde la perspectiva intercultural al proceso de integración regional plurinacional latinoamericana. Estas son las ideas que proponemos para una nueva siembra. Gracias. Gracias a vos, como siempre, Osvaldo. La verdad que siempre buenísimo escucharte.
Repito, para los que van ingresando, las intervenciones después se pueden también levantar desde el chat y así vamos avanzando con cada una de las exposiciones. Vamos a incursionar ahora ni en una modalidad ni en un nivel. Hemos tomado la decisión porque nos parecía relevante. No pudimos quizás tomar todas las decisiones que queríamos, pero sí en este caso priorizar la centralidad para pensar en políticas más justas, más inclusivas, más democráticas de un sistema educativo en clave de derecho social. Nos parece central pensar la formación permanente y fundamentalmente las condiciones de trabajo docentes de aquí a mediano plazo. La verdad, para lo cual tenemos también el lujo de contar como palabra más que autorizada con el querido compañero docente Miguel Dualde. Miguel es profesor en Ciencias de la Educación y es profesor en Ciencias Económicas, también es magíster en Metodología de la Investigación Científica y Técnica por la Universidad Nacional de Entre Ríos, también es diplomado superior en Ciencias Sociales con mención en Gestión de las Instituciones Educativas por la Flaxo, y actualmente es el secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, es parte de la Junta Ejecutiva Nacional. Te agradecemos muchísimo, Miguel, por estar y queremos escucharte y contar con tu palabra para pensar en esta temática. Bueno, gracias, Joy, y gracias a todos los compañeros, compañeras, por esta invitación. Bueno, un gusto para mí, para todos los trabajadores poder ser parte de la definición de las políticas, así que celebramos estos espacios que se van gestando. Bueno, antes que nada decir que bueno, esta 26.206 para nosotros es un marco legal que vino a coronar toda una lucha que llevamos adelante históricamente para derogar aquella nefasta ley federal de educación, así que para nosotros, tal como lo decía Estela Maldonado, esa ley es un pliego de reivindicaciones para nosotros, es un horizonte móvil, es por lo que seguimos luchando para que se cumpla. No por nada, bueno, fue el principal blanco de ataque de la derecha durante la restauración conservadora macrista, que intentaron por todos los medios de destrozarla. Así que bueno, nuestra resistencia tuvo que ver justamente con eso, y ahora en este nuevo contexto es como una plataforma para nosotros hacia dónde seguir pensando la cuestión del sistema. Cuando ustedes nos invitaban a este espacio que es obligatorio, que de la educación obligatoria, hicimos algunas conexiones de lo que venimos pensando históricamente desde nuestra organización, porque justamente la formación docente, que no es obligatoria, para nosotros hay que tenerla en cuenta en este sentido porque forma para la obligatoriedad. Es el lugar donde formamos para la obligatoriedad, para lo que es obligatorio, y donde entra a jugar la otra bandera que nosotros venimos peleando de nuestra organización, que tiene que ver con avanzar, cuando las correlaciones de fuerza nos vayan dando, en entender a la educación superior como un derecho también. Es decir, que la educación superior sea no una obligación, pero sí un derecho, que cualquier compañero, compañera, ciudadano tenga el derecho de continuar sus estudios superiores y evitar o romper con esa idea racionalista, economicista de que solo tienen que estudiar en función de lo que el mercado o la producción necesita o el país necesita. También que la educación superior sea un derecho. En ese marco es que nosotros venimos pensando la formación docente, tanto inicial como permanente, y queremos plantear que ha llegado el momento, hace un tiempo, pero creo que tenemos que construir las correlaciones de fuerza para que lo podamos hacer, en pensar en un sistema nacional integrado de educación superior para la formación docente. Es decir, un sistema nacional que integre tanto las universidades como los institutos superiores, para pensar en nacionalizar de una vez por todas la formación docente, donde esta formación sea pensada en carácter nacional, pero que a la vez las instituciones que forman parte del sistema universitario, como las que forman parte del sistema de los institutos y las ex escuelas normales, puedan pensar una formación nacional de conjunto, tanto para la formación inicial como la formación permanente. La formación permanente y en ejercicio para nosotros fue una lucha ganada también con lo que fue una de las resoluciones, la 201 del Consejo Federal, pero que también fue refrendada por una paritaria nacional docente, que es lo que nosotros
Ahora estamos recuperando después que la destrozó y la desmontó y la devastó el macrismo durante los últimos 4 años, que fue el programa Nuestra Escuela. Bueno, tenemos que volver a pensar cómo se reactiva un programa de esas características para garantizar la formación permanente en ejercicio gratuita y que retome los ejes pedagógicos que nosotros consideramos necesarios en cada momento y en cada contexto histórico, con la participación de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Por eso, a la par, vos lo mencionaste al principio, Gaby, a la par de esta ley como plataforma, nosotros tenemos que pensar, y es lo que proponemos, una nueva ley de financiamiento educativo. La ley de financiamiento educativo que existe ha cumplido con lo que se propuso, y ahora con todo lo que se pudo lograr. La ley de financiamiento educativo fue sancionada un año antes que la ley nacional. Y después de la ley, ahí la obligatoriedad del nivel secundario, la ampliación de los años del nivel inicial, vino después de que ya habíamos sancionado una ley de financiamiento. Bueno, ahora, y con todo lo que nos está pasando en la pandemia, con toda la reconfiguración del trabajo docente, del puesto de trabajo, con la necesidad de repensar los modos de conectividad y vincular entre los docentes y los estudiantes, tenemos que pensar en una nueva ley de educación, de financiamiento educativo que garantice el presupuesto necesario para todas estas nuevas formas, esta reconfiguración, esta nueva gramática que nosotros necesitamos construir. Y fundamentalmente una ley de financiamiento y una ley de financiamiento educativo que frene de una vez por todas, por lo menos que pueda poner los tabiques y las barreras necesarias para el avance de la privatización y la mercantilización de la educación. Porque hay algunas cosas que tenemos que seguir revisando. Basta de ONG, de fundaciones, de empresas privadas que sigan avanzando sobre el campo de lo público. Listo, terminé, gracias. Que te interrumpa, ya está sobre el... no, cerré la idea, pero te quería avisar. Muy bien. No, ahora me interrumpiste y ya no puedo decir nada. Gracias, querido Miguel. Gracias por tu intervención y la verdad que no, gracias a vos, Miguel, y a cada una y a cada uno de los compañeros y compañeras referentes de modalidad y niveles, y en este caso a Miguel, que no es ni modalidad ni nivel, pero Miguel ha, posicionado una temática que para nosotros es central para pensar en perspectiva una educación para dentro de 10, 20 años. Así que te agradecemos de vuelta, Miguel, y seguimos andando en este foro. Ahora le vamos a dar la palabra a la modalidad de educación técnico-profesional. Contamos también con alguien de enorme trayectoria en la modalidad. Le damos la bienvenida a Gerardo Marchesini y tu currículum, como en todos los casos, va a estar en el chat. Yo simplemente quiero decir que estamos frente a alguien que es maestro de enseñanza práctica en la escuela secundaria, licenciado en química y también en tecnología educativa, y fue director provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de educación técnico-profesional, en el marco de la Dirección General de Escuela. Su currículum, repito, lo ampliamos en el chat, como en todos los casos, y te damos la palabra, Gerardo, y te agradecemos tu presencia. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas y todos, y un honor compartir este espacio con tantas compañeras y compañeros. Bueno, la modalidad está definida a partir de la ley 26058, que estuvimos hace muy poquito, un mes, festejando los 15 años, y que fue sancionada unos meses antes de la 26202, que obviamente toma le incorpora en este tramo, y que realmente fue una reivindicación a la nefasta ley federal que directamente, aparte del sesgo neoliberal, digamos, destruyó la modalidad tan importante para nuestro país, para nuestro desarrollo en el siglo XX. ¿Dónde estamos hoy en la educación técnico-profesional? La Argentina hoy, la participación de la educación técnico-profesional en la totalidad de certificados y títulos emitidos de todos los niveles es aproximadamente el 15%. Este crecimiento se dio desde la sanción de la ley, principalmente de la 26206 y de la ley de financiamiento, como decía Miguel. Previo a esto, en los años 2000, éramos el 6%. La modalidad representaba el 6%, de ahí partimos, y el marco normativo vigente nos permitió llegar al casi el 15%, 14,5%, para el año 2015. Un crecimiento muy grande, en 10 años de sanción de la ley, permitió más que duplicar la participación.
Ahora bien, ¿dónde estamos hoy? Hoy seguimos estando en ese 15%, estos últimos 4 años han estancado la expansión de la modalidad, y cuando uno hace experiencia internacional comparada, no hay país industrializado del mundo, más allá de que uno mire distintos modelos económicos, sociales, culturales y políticos, que tenga una participación de menos del 30% de la modalidad para sostener los recursos humanos necesarios para industrializaciones, de distintos modelos de industrializaciones, por supuesto. Digo, la media europea es 30%, países industrializados en la década del 80, asiáticos, están arriba del 40% de participación de la modalidad. Por lo tanto, Argentina tiene que retomar ese proceso de crecimiento, de participación de la educación técnico-profesional, pero no es solo desde el punto de vista cuantitativo, sino tiene que cualificar su oferta de educación técnico-profesional. Son como los dos desafíos en los próximos años. Volver a crecer, y un desafío grande de crecimiento al doble de la participación, pero también tiene que cualificar mucho su oferta de educación técnico-profesional. En este sentido, nosotros creemos indispensable discutir o poner como horizonte o desafío hacia ese crecimiento y cualificación algunos ítems que hay que discutir. Primero, repensar la institucionalidad de toda la educación técnico-profesional en los distintos niveles, tanto en el distinto macro como micro, en el gobierno y en la gestión de nuestras instituciones de educación técnico-profesional. Pensarla desde una unidad institucional y académica entre la formación de técnicos de nivel secundario, nivel medio, técnicos de nivel superior, la formación profesional inicial y continua y la formación permanente de nuestros docentes, nuestros recursos de educación técnico-profesional. Obviamente este fue un cuello de botella en ese largo crecimiento de la década ganada. Instituciones de educación técnico-profesional con mayor nivel de complejidad, revisión de los modelos y estilos de funcionamiento institucional, de las tradiciones, las prácticas escolares y las condiciones laborales, como ya se dijo anteriormente. Incorporar un enfoque fundamental para ampliar la base social de la educación técnico-profesional, es incorporar un enfoque territorial, local y regional, y a su vez un enfoque sectorial en la planificación de la educación técnico-profesional, de modo de propiciar la convergencia de las instituciones y los esfuerzos efectivos de cooperación y coordinación de recursos y posibilidades. Este es un tema planteado en nuestra ley y en los acuerdos del Consejo Federal. Tenemos las resoluciones de unidades integrales de educación técnico-profesional que en estos últimos años no se ha podido llevar adelante, hay que retomar ese camino, dar respuestas a procesos productivos e insumos cada vez más intensivos en ciencia y tecnología, lo cual requiere fuerzas laborales con distintos niveles de cualificación y capacidades para el aprendizaje continuo. En este sentido, nos debemos una profunda discusión acerca de qué tipo de tecnología incorporamos para qué modelo de desarrollo productivo de país. Somos muy dependientes de tecnologías externas que realmente muchas veces no apoyan, al contrario, el modelo o un modelo de país, de desarrollo de país. Posicionar el carácter estratégico de la educación técnico-profesional en términos de desarrollo humano y social y del crecimiento económico, fundamental, dada su enorme incidencia en la creación del empleo y del empleo cualificado, la productividad como actividad económica y la competitividad territorial. Necesitamos un enorme compromiso en la participación de las instancias involucradas, del gobierno nacional, provinciales y municipales. Acá necesitamos todas las instancias gubernamentales, de las organizaciones empresarias y gremiales y de las instituciones educativas de ciencia y tecnología y otras organizaciones. Esto requiere un gran acuerdo, justamente porque los actores son variados y heterogéneos entre sí. Un sistema de innovación vinculado a las instituciones educativas, centros de investigación, centros de transferencia tecnológica, sobre todo al sector de la economía social y economía pyme, que hoy representa el 25% de la población económicamente activa. Vincular más estrechamente las ofertas formativas a los procesos de innovación y desarrollo y de producción de conocimiento científico-tecnológico, asegurar niveles adecuados de actualización y pertinencia de las ofertas formativas. Esto es fundamental para la educación técnico-profesional en un mundo de alta demanda tecnológica. Y por último, desarrollar modelos de financiamiento innovadores para el desarrollo de la educación técnico-profesional, que en todos los países requiere un financiamiento específico. Y de acá hay un desafío muy importante. Muchas gracias.
Gracias a vos especialmente, Gerardo, por contar con tu presencia, con tu palabra en torno a la escuela técnica en Argentina, central para pensar un proyecto no solamente educativo, sino en el marco de un proyecto de país. Así que gracias por tu tiempo y por tu palabra. Vamos a continuar ahora con la escuela secundaria, el nivel secundario, ¿no? Esa papa caliente para todo tipo de gestión para cualquier país del planeta Tierra. Así que en ese sentido contamos con la presencia de Rosana Cisneros. Rosana, igual que lo hicimos con el resto de los colegas, vamos a ampliar estamos ya ampliando en el chat su currículum, pero podemos decir, ella fue docente y directora de escuelas secundarias provincia del Chaco. Nos resulta muy interesante la perspectiva desde el Chaco, desde el NEA, porque también fue directora provincial del nivel secundario del Ministerio de Educación de la provincia de Chaco. Así que, además de su formación como licenciada en Educación, especialista en investigación educativa, nos resulta muy interesante contar con la mirada de Rosana para poder pensar algunas coordenadas de la escuela secundaria de aquí en adelante. Así que estamos atentos para escucharte, querida Rosana. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá en este espacio con, la verdad, que con reconocidos y leídos compañeros y compañeras. En principio, cuando uno proyecta la educación secundaria y frente a la propuesta de pensar un listado de prioridades que implicaban una agenda estratégica de política pública, no dejé de recordar cuando comenzábamos con los procesos de transformación en el 2009 y 2010, y que de hecho nuestro primer plan jurisdiccional tuvo como referencia las metas 2021 planteado en la OIE, en la CEPAL, ¿no? Digo, como repasando la universalización de la enseñanza secundaria y mejorar la calidad y las inversiones que se hicieron en planes de mejora y en el programa Conectar Igualdad, como las políticas socioeducativas. El segundo núcleo, como ofrecer un currículum significativo y en eso valorar la travesía nacional de repensar los marcos de referencia con un criterio absolutamente federal. Y como tercer núcleo, incrementar la participación de los jóvenes de la educación secundaria en las instancias de construcción ciudadana. Frente a esto, hemos tenido una serie de previsión, de antecedentes que nos pensaban redefinir cómo era el estado de arte, ¿no? de esta escuela secundaria. En relación a eso pensé algunos puntos que de alguna manera nos invitan a seguir pensando y proyectando política pública en los estados, digamos, en relación al gran desafío que todavía tenemos por delante la educación secundaria y sobre todo en esta etapa de la cual estamos pasando con grandes brechas de desigualdad en los marcos de continuidad pedagógica. Y en ese sentido, pensaba en estas nuevas gramáticas en las cuales algunos compañeros hicieron referencia, ¿no? Puse como primer punto condiciones de trabajo docente, repensando estas nuevas configuraciones y que de hecho nos trajo estos marcos de las nuevas gramáticas y la nueva arquitectura escolar. Y en ese sentido, el teletrabajo también como trajo de la mano las nuevas configuraciones y pensar una educación, o cómo pensábamos seguir sosteniendo la educabilidad a partir de la educación a distancia. Creo que la educación secundaria todavía sigue en deuda en la redefinición de nuevos puestos de trabajo, en cambios estructurales que deben formar parte de las paritarias nacionales y en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo, y de hecho también pongo en cuestión el salario docente. La formación docente inicial como núcleo duro, que bien Miguel lo mencionó, en el marco de política de gestión curricular, ¿no? Como los diseños curriculares que forman docentes para la educación secundaria obligatoria, de hecho deben pensarse esos currículos también desde un paradigma de la obligatoriedad, desde un paradigma de derecho, desde un paradigma de construcción de ciudadanía, de aulas heterogéneas, la pedagogía de los cuidados.
una ley de educación digital que sea complementaria a la educación pública obligatoria, nuevos enfoques didácticos que propicien lo interdisciplinario y lo transdisciplinario que en esta etapa de continuidad pedagógica bien pudimos poner en debate, en cuestión y en reconstrucción en las didácticas, ¿no? Las didácticas son fundamentales. Y en ese sentido, digo, la revisión de los diseños en la formación docente, ¿no? La formación docente todavía, digo, sigue siendo pensada con una matriz epistemológica academicista y creo que lo curricular y lo comunitario nos tiene que ir de la mano. Y en ese sentido, digo, cuando nosotros hablamos de redefinir puestos de trabajo y pensar estas nuevas configuraciones, no deja de lado la organización institucional de esta escuela secundaria que queremos, que depende de la formación inicial y continua, una ruptura de la gradualidad en pensar concepciones de enseñanza, de evaluación, un régimen académico que nos invita a pensar, y de hecho este tiempo, digamos, nos puso en debate ese sentido, y no deja de lado la formación propedéutica que tiene que ver con la descolonización epistemológica, ¿no? La formación transcultural como concepto, como contenido, como categoría sociopolítica, no solamente el sentido de la cuestión indígena, que de hecho nosotros valoramos una subsecretaría de interculturalidad y plurilingüismo, sino también el sentido de la inmigración como una problemática global y que forma parte de las nuevas ciudadanías. Nuestro país sigue siendo pensado y atravesado por ese binomio civilización y barbarie, y esto creo que tiene que ponerse en cuestión de Estado para romper esa matriz exógena hegemonizante y también como nos ha puesto en valor la cuestión de género. Digo, redondeando una educación secundaria que vaya poniendo en valor también lo socioambiental, en la concientización del cuidado de los recursos naturales, la diversidad natural, ya no solo como recurso material y natural, sino también como sujeto de derecho de la biodiversidad. La escuela debe cambiar el paradigma extractivista a una visión de relación de derechos con la naturaleza para afianzar una verdadera soberanía alimentaria. Y en consecuencia también sostener el derecho a la tierra de los pequeños campesinos para evitar el éxodo rural a los cordones de pobreza urbana. Digo, pensar la educación secundaria a 20 o 10 años nos invita hoy a definir políticas integrales en el ahora, ¿no? Así que, bueno, porque lo mejor que tenemos son los estudiantes de escuela secundaria. Muchas gracias. Gracias a vos, Rosana. Lindo escuchar también esta perspectiva de la escuela secundaria desde tu lugar, desde el Chaco, desde tu experiencia. Así que, la verdad, agradecerte mucho y honra a este foro, como el resto de los colegas y las colegas que te precedieron en el uso de la palabra, honran a este foro tu palabra para pensar la secundaria. Así que gracias. Seguimos ya en las últimas ponencias para luego abrir la segunda parte del foro más participativa. Quiero presentar al querido colega Humberto Tofanelli. Yo a Humberto lo conocí en el Chaco santafesino, cuando estuve con vos allá, Humberto, porque Humberto es técnico electromecánico nacional, profesor de enseñanza práctica, es diplomado en pedagogía de la alternancia, pero además director de una de las escuelas de la familia agrícola, y además es parte de la comisión directiva de las escuelas EFA, de APEFA. Bueno, su currículum también, como el resto de los colegas, al costado en el chat. Agradecerte, Humberto, y estamos para escucharte, porque vos tenés cosas para decirnos, fundamentalmente en torno a una modalidad también tan importante como las demás, y me refiero a la modalidad de educación rural en la Argentina. Así que gracias por estar y te escuchamos a partir de este momento. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y bueno, gracias Gabriel y a todo el equipo por la invitación. Sí, soy de Intillaco, provincia de Santa Fe, bien al norte, director de una escuela secundaria rural
una escuela de gestión social, porque esa también es la difícil tarea de hoy, representar a estos espacios, digamos, la secundaria, la ruralidad, ser de gestión social y a su vez una escuela que desarrolla la pedagogía de la alternancia. Una pedagogía no muy conocida en el país, pero que tiene más de 50 años. Es una pedagogía que llegó en los años 60, principalmente traída desde Francia, y que hoy nos tiene a más de 80 escuelas en todo el país, 3 profesorados, algunas tecnicaturas, principalmente en el norte de nuestro país. La pedagogía de la alternancia se basa principalmente en la tarea conjunta que se desarrolla entre los docentes, la familia y la comunidad en el medio rural, con la premisa número 1 de tratar de desarrollar una formación integral para el joven, para la joven, y el arraigo. Y el arraigo fundamentalmente en el desarrollo, el arraigo para el trabajo común, para el progreso. Nosotros decimos que la pedagogía de la alternancia es una formación continua en una discontinuidad de tiempo, ya que los chicos, las chicas desarrollan un tiempo en la escuela y un tiempo en la casa, en donde hacen la tarea de la investigación-acción, y al volver a la escuela le damos lo teorizamos a lo que ellos traen, revalorizamos los saberes de la familia, de la comunidad, y les vamos buscando salida a las problemáticas que vamos descubriendo. También decimos que, como lema principal de la pedagogía de la alternancia, que la vida educa y enseña. Ese lema nos permite verdaderamente rescatar estos valores y tratar de afianzarlos para que esta formación integral nos ayude a todos, no solamente a los chicos y a las chicas, sino a la familia, a la comunidad entera. Para nosotros es de fundamental importancia y decimos que es clave el contrato social que se arma entre el alumno, la alumna, la escuela, la familia, la comunidad, que nos permite una mayor participación, una participación con espíritu crítico, una participación democrática de todos y de todas, y principalmente nos ayuda a ir desarrollando esas potencialidades que hablábamos hoy, que a veces uno los ve, descubre en el chico, en la chica esas potencialidades, pero a veces nos encontramos con esa difícil tarea de tratar de darle las herramientas para que ellos mismos se vean en esas potencialidades. Nosotros creemos que este tipo de herramientas favorece el descubrimiento y desarrollo de esas potencialidades. Consolidar los conocimientos desde la práctica es otra clave que vemos en esta formación en la acción para el desarrollo local y regional, y como decía la compañera anterior, de manera sustentable, sostenible, en comunión con el medio ambiente, promoviendo mejoras estructurales, principalmente en el ámbito familiar y local. También nos parece fundamental tener en cuenta el asociativismo. Desde el inicio del proceso educativo, nosotros tratamos de inculcar y de desarrollar en los jóvenes el tema del asociativismo como vehículo de unión, de participación, de trabajo y de progreso, y principalmente por medio de articulaciones y alianzas con las ONG y con las dependencias públicas y privadas. Nos parece fundamental pensar en la capacitación, en la formación continua como una herramienta clave para el desarrollo independiente de todos y de todas en estas nuevas realidades globales. En particular,
tener en cuenta los soportes tecnológicos en el desarrollo de estas estrategias, el tema de la producción, del marketing, de la cuestión económica, de identificar estas potencialidades y cómo poder ir insertando estos jóvenes en estos nuevos esquemas. Bueno, qué decir, habría mucho más, pero como para finalizar, me parece interesante y muy importante pensar políticas de Estado a mediano y largo plazo, que contemple ante todo desde nuestro sector la total implementación de la ley 26.206. Tiene varias deudas todavía y me parece que una es el tema de la gestión social, por ejemplo, hay que tratar de implementarla en su totalidad, y el otro, bueno, tratar de ir generando espacios en donde escuelas y sectores como el tema de la ruralidad tengan mayores accesos a estas políticas socioeducativas, políticas que nos ayuden a disminuir y eliminar esta asimetría y estas desigualdades que hoy verdaderamente las padecemos desde el interior, bien interior del país. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Muchas gracias, querido Humberto Tofanelli. Agradecidos nosotros de contar con tu palabra. Y antes de darle la palabra a nuestra querida compañera y la modalidad de educación de jóvenes y adultos, quería simplemente aclararles, porque Esther Levy, que ya paso a presentarla, va a ser la última expositora, pero antes de darle la palabra a Esther, quería aclararle a todas y a todos los presentes que a partir de que termine de exponer Esther Levy, vamos a abrir la participación de cualquiera que esté presente y quiera, por supuesto, hacer y ofrecer su apreciación, su opinión, sus críticas, su pregunta. Lo único que le vamos a pedir es que a partir de ahora pidan la palabra en el chat, de modo tal que nosotros podamos organizar y luego de que termine la exposición Esther Levy, ofrecer la palabra acorde al pedido de la palabra. Y además aclararle a cada una o a cada uno que tome la palabra que habrá y tendrán disponible como máximo 3 minutos para su participación. Y por supuesto también menos que eso, pero ese sería el límite para poder regular la participación de todas y todos los presentes. Dicho esto, voy a dar paso también a la palabra de Esther, agradecerte mucho, Esther. Tu currículum va a estar también al costado como el de cada uno de los colegas, pero agradecerte mucho tu presencia. Esther es profesora adjunta de la Universidad Nacional de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la UMPA. Es docente de posgrado en la UBA, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en la Facultad de Ciencias Sociales y de Derecho, y también ejerce el rol docente en la Universidad Nacional de La Plata. Dirigió muchos proyectos de investigación, lo sigue haciendo. Trabajó muchos años en la modalidad de jóvenes y adultos en el Ministerio de Educación Nacional y es especialista en temáticas vinculadas a la educación de adultos, pero también especialmente al trabajo y a las políticas sociales. Gracias, Esther, por estar y te damos la palabra porque vos vas a cerrar el conjunto de exposiciones con las que contamos en este foro. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias a todos y todas los organizadores por darnos este espacio. Me parece fundamental en estos tiempos donde nos tenemos que poner a pensar en el mediano y largo plazo. La coyuntura está muy difícil, así que tenemos que pensar tranquilos para dónde vamos. En primer lugar, bueno, cuando hablamos de educación de jóvenes y adultos, siempre me gusta decir que la educación es un derecho que no prescribe con la edad. Por lo tanto, digamos, esa sería la dimensión más política, y retomo un poco las palabras de Miguel Duhalde respecto a este manifiesto que es la Ley de Educación Nacional. Gracias a esa Ley de Educación Nacional, la educación de jóvenes y adultos se convirtió en una de las 8 modalidades del sistema educativo y recobró un lugar de importancia que no tenía, o de relevancia pedagógica y política que no tenía desde el 73 con la DINEA y toda la épica política y militante de la DINEA. Dicho esto, quiero decir también que, haciendo un poco justicia también a lo que dijo Miguel y a lo que dijo
Gerardo, hay dos leyes que también dieron un lugar muy importante a la educación de jóvenes y adultos. Una es la Ley de Financiamiento Educativo, que puso la educación de jóvenes y adultos como una de las 11 prioridades. Veníamos de la Ley Federal de Educación, donde la educación de adultos estaba relegada al artículo 30 como uno de los regímenes especiales, junto con especial y artística como, digamos, ese era competitivo para el mercado, con lo cual estaba ahí y no tenía relevancia. La Ley de Financiamiento Educativo la puso en un lugar, sabemos que para hacer política hay que tener plata, hay que tener presupuesto, y eso no es menor, con una ley que se sanciona pensando en recuperar los espacios postergados del sistema educativo. Y la otra ley, retomando un poco lo que decía Gerardo, es la Ley de Educación Técnico-Profesional. Tanto la de financiamiento como la de educación técnico-profesional se aprobaron un año antes que la Ley de Educación Nacional. Entonces es muy importante porque lo que hizo la Ley de Educación Técnico-Profesional en el artículo 19 fue, por primera vez, poner en una normativa la vinculación entre la educación de jóvenes y adultos en los distintos niveles con el mundo del trabajo. Dicho esto, quería decir que, sin embargo, a pesar de los avances que tuvimos durante lo que llamamos la década ganada, en los gobiernos de Néstor y Cristina, los últimos 4 años diezmaron todos esos avances, y no solamente los diezmaron, sino que los desarticularon y llevaron a lugares de prácticamente una postergación no explícita. Es decir, cuando vos no financiás ni haces política, no estás pensando realmente en el espacio en el que decís que estás pensando. Entonces yo propongo para este ratito, nada más que me toca, 5 prioridades para pensar la educación de jóvenes y adultos en estos 10 o 20 años, para pensarla junto con el resto del sistema educativo como una política de Estado, una política pública en serio, porque no podemos seguir navegando sobre las coyunturas. Lo primero que quiero plantear es recuperar las propuestas territorializadas. ¿Qué quiero decir con esto? Recién mencioné la DINEA de los 70, los que saben de qué hablo saben que la educación llegaba al barrio, a la fábrica, a la unidad básica, al sindicato. Es decir, los adultos que no tenían finalizada la educación primaria o secundaria y estaban todo el tiempo trabajando, no iban a la escuela de adultos específicamente a terminar la escuela. Fue la escuela la que fue al barrio. Esto fue un poco la épica de ese entonces, que se recuperó con el Plan Fines y Programa Nacional de Alfabetización Encuentro. Creo que hay que recuperar, no sé si con el Fines o con el Encuentro, pero hay que recuperar esta territorialización del Estado en materia de educación de adultos, a donde está el trabajador. Lo segundo, se me va el tiempo, es el vínculo con el mundo del trabajo, pero no solamente en términos de propuestas de educación de adultos con formación técnico-profesional, sino pensar en la acreditación cruzada, o sea, que la acreditación sea tanto de trabajo como de educación. Hay experiencias en el interior del país que tenemos que recuperar, que tenemos que pensar, porque lo cierto es que sabemos que es un filtro para el ingreso al mercado laboral no tener credenciales educativas. En este sentido, el vínculo con el mundo del trabajo es importantísimo. Recupero algo de Miguel, y ya voy cerrando, la cuestión de la formación docente. Necesitamos, a través del Infod y a través de todos los medios que tengamos, poner como prioridad, que fue infructuoso durante la época ganada, como prioridad la formación docente de adultos, para aquellos, no solamente los postítulos, que los hay, y algunos son muy interesantes, sino la formación básica de los docentes. Y lo último que me da tiempo a decir es una cosa fundamental, que es la acreditación de saberes. Los adultos llegan a la escuela con saberes, llegan teniendo saberes de la vida y del trabajo, con lo cual no podemos empezar de cero. En la provincia de Buenos Aires hubo una experiencia de acreditación de saberes laborales, hay que recuperar. En adultos es un campo vasto de experiencias, solo que discontinuas. Entonces, en ese sentido, lo que planteo es poder revisar el andamiaje legal que tenemos de sobra, generar políticas desde ahí y a partir de ahí programas. Que los programas no se conviertan en políticas en sí mismas, sino que la política sea algo mucho más profundo y que recupere, y acá con esto cierro, la dimensión y el abordaje intersectorial. En la educación de adultos no podemos pensar, como en el resto del sistema educativo, pero no podemos pensar que es solamente una cuestión de educación. El adulto está trabajando, tiene problemas de salud, tiene un montón de problemas, tiene familia, está absolutamente condicionado por múltiples dimensiones. Por lo tanto, es importante trabajar no solo intraestatalmente entre los distintos ministerios, sino entre el Estado y las organizaciones sociales
que tienen anclaje territorial, que saben lo que le pasa a la gente, lo que necesita la gente, que tiene necesidades educativas, pero tiene otras necesidades además de esto. Terminé. ¿Cumplí? Muchas gracias. Claro, por supuesto, Esther, que cumpliste, y más que eso, mil gracias por tu palabra. En torno, en tu caso, a la modalidad de jóvenes y adultos, también clave y muy presente en la 26206. Bueno, muchísimos y muchísimas las y los expositores con los que contamos. No pensábamos que íbamos a, en tan poco tiempo, lograr que pongan la palabra. Por supuesto que cada una y cada uno tienen para agregar muchísimo más, pero la idea era esto, disparadores. Así que a partir de este momento abrimos, como estaba pensado en el foro, para escuchar la palabra, la opinión, la sugerencia o lo que tengan para aportar las presentes y los presentes que están acompañándonos en este foro. Así que abrimos la posibilidad de que puedan dar su opinión, preguntar, ofrecer sus consideraciones. Así que quedan abiertos los micrófonos para quien quiera tomar la palabra. Aprovecho este segundo de silencio para decirles que ahora voy a dejar en el chat el link al formulario para que puedan dejar las propuestas por escrito para este eje. Ahora lo paso al chat. ¿Puedo? Pero por favor, adelante, Emiliano. Muy cortito. Quiero, la verdad, agradecer y mucho porque me resultó muy impactante la experiencia. Tomo algo de lo que decía, creo que fue Sebastián, que hablaba de este concepto del entre. Me sentí habitando esta interarquitectura de vernos un poco los espacios y escucharnos y compartirnos. Me sentí muy interpelado por muchas cuestiones que se compartieron y se dijeron. Esta idea que también traía Sebastián de nominar para visibilizar, me pasó que se me iban haciendo visibles muchas cuestiones mientras iba escuchando a las compañeras y los compañeros. Me quedé con muchas ganas de darle doble clic a autores que se citaron y a conceptos que circularon. Esta cuestión de la pedagogía de la alternancia que decía Humberto. Me voy a googlear muchas cosas después de este encuentro. Y también está esto que traía Esther de recuperar a las organizaciones sociales al momento de hablar de pedagogía y de ese país hacia el que vamos, ¿no? Quiero agradecer mucho, me llevo un montón de este intercambio y bueno, me voy a hacer doble clic después de esta conversación a todas las cuestiones que circularon. Tengo mucho anotado y estoy muy agradecido no solo por tu invitación, Gaby, a pensar, porque fue una invitación que a través mío también llegó a otras y a otros que nos pusimos a pensar la educación artística, así que te agradezco porque se abrieron muchas conversaciones a partir de esta invitación. Estoy sumamente agradecido. Muchas gracias. Sí. Si me permitís, Gabriel. Adelante, Jacqueline, adelante. Bueno, me quedé un poquito pensando en toda esta hermosa gente que está acompañando y pensaba en un poema, el poema del soñador de Camilo Ponce, y ahí en un verso que dice: me preguntaron por qué no me rendía y les hablé de la pasión. Y qué increíble, ¿eh? Qué pasión que tiene cada uno de estos profesionales que están acá frente a nosotros, que en algún momento vieron que esto iba para atrás y que ahora quieren seguir, quieren retomar. Queremos todos retomar esto, ¿eh? Queremos lo mejor para la educación, queremos lo mejor para nuestros alumnos, porque creemos que es un derecho, que es justicia educativa, que se lo merecen. Simplemente eso, agradecerte infinitamente y agradecerle a cada uno de los que están acá, que defiende con pasión
su lugar en la modalidad en la cual está o el nivel en el cual está. Me quedé pensando en algo que decías y que hay bastantes deudas dentro de esta ley, y es verdad, pero yo creo que con un equipo de gente así como el que hay acá, con tantas ganas, se puede llegar a hacer más por la educación. Simplemente eso, Gabriel. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jacqueline, por tu intervención. Y simplemente quiero dos cosas ya. Enseguida le damos la palabra a Mónica Fernández Pais. Y antes quería hacer un comentario sobre una intervención que hace Jorge Gorostiaga, que se enmarca institucionalmente en el CONICET, en la Universidad Nacional de San Martín, donde dice: buenas tardes a todos, por favor, ¿podrían explicar cuál sería la lógica de trabajo del foro de aquí para adelante? ¿Cómo se integrarían los aportes que podamos hacer? ¿Es necesariamente por niveles, modalidades? ¿Las propuestas que podamos hacer deberían situarse dentro de las coordenadas presentadas por los expositores referentes? Jorge, te contesto una parte, y seguramente Gabriela Llamosas, que está aquí presente por parte del programa Argentina Futura, también podrá completar lo que yo diga, pero lo que respecta a lo que yo pueda decirte, y lo hago en nombre del equipo que presenté inicialmente, con quienes estamos trabajando, y me refiero a Gustavo Gali, a Graciela Favilli, a Celeste Varela y a Florencia Sierra. La idea es que los expositores que acaban de terminar de hacer su presentación, para nosotros son fundamentales porque son, de alguna manera, coordenadas que ordenan, de algún modo, la perspectiva y la prospectiva de lo que estamos pensando para la educación de acá a 10, 20 años. Pero también decirte, Jorge, que hemos elaborado un índice, porque así nos lo exigió el programa de Argentina Futura, y ese índice coincide con alguna de las presentaciones que hicieron los expositores, pero también la excede, como por supuesto la excedería si cada expositor hubiese contado con más tiempo, que es lo que queríamos, pero no pudimos. Así que entre lo que expone cada uno de los referentes que hoy invitamos y ese índice que armamos, será como una orientación para recepcionar todas las propuestas que lleguen desde todas las universidades nacionales en este convenio y propuesta que hacen Argentina Futura junto con el CIN. Así que simplemente decirte esto, que la idea es organizarlo de este modo, en niveles y modalidades, pero también en otras coordenadas que tienen que ver con, por ejemplo, la temática que presentó Miguel Dualde, que tiene que ver con las condiciones de trabajo docente y la formación permanente, también cuestiones que tienen que ver, y yo mencioné al principio, con la educación sexual integral, con la relación entre tecnología y sistema educativo, especialmente pensando en la pospandemia y en los años que vienen, y en la virtualidad como complementariedad, pero también pensando en las políticas de evaluación, y la idea es que esto sea lo que estructure el índice de recepción de estos trabajos. Un poco esto, apretadamente, es una síntesis de cómo seguiría el trabajo del foro de aquí en adelante. No sé si, Gabriela, querés completar la respuesta a Jorge y después le pasamos la palabra a Mónica. Sí, comento un poco esto, que es, bueno, las cuestiones de contenido, por supuesto, las va abordando cada uno de los y las coordinadores, en este caso Gabriel. Durante todo el mes de octubre vamos a estar recibiendo las propuestas. Lo único que sí tengan en cuenta es que el formulario tiene una limitación en la cantidad de caracteres para que puedan, digamos, ser transmitidas y que las puedan ir trabajando. Y sí, después el foro, digamos, sigue, porque a partir de los documentos que elaboren todos los coordinadores, a partir de estos 19 ejes, se va a presentar el año que viene un documento final de parte del programa Argentina Futura. Que además está a decir que hay muchísimas cuestiones que se van conectando, ¿no? Porque, bueno, se hizo esta división en ejes, pero por supuesto hay temas que se van entrelazando entre los distintos ejes, y que, bueno, seguramente en ese documento final después más abarcativo se van a poder ir vislumbrando. Por poner un ejemplo, comentar una cuestión que me llamó la atención, recién Esther Levy, cuando hablaba de la educación de adultos, etcétera, y el vínculo con el mundo del trabajo, esta misma semana, el martes, en el Foro de Trabajo y Empleo, los desafíos del mañana, hizo una exposición Ana Catalano sobre el tema de educación, el vínculo entre educación y trabajo, todos los saberes que están
que se van construyendo a lo largo de la vida laboral y cómo articular eso con, digamos, que no queden perdidos en los conocimientos de los trabajadores en particular que van elaborando esas trayectorias, o que no queden perdidos en una empresa determinada que se apropia de esos conocimientos. Digo, por poner un ejemplo de algo que me parece que es la articulación entre todo este conocimiento y toda esta producción que estamos intentando hacer desde este gran foro, ¿no? Simplemente esa aclaración. Gracias, Gabriela. Bueno, pidió la palabra Mónica Fernández Pais, la vamos a escuchar, y después vamos a escuchar que también pidió la palabra a Juan Carlos Liz. Te escuchamos, Mónica. Bueno, gracias. No, simplemente me tocó escuchar y fui armando como un hilo, ¿no? En todo lo que fueron planteando los compañeros y compañeras, y quería volver sobre esta idea de ver si somos capaces, en esta gesta que entiendo tiene que ser soberana, lo más alejada de las voces que nos llegan de tantos lugares, de poder ver cómo construir una agenda educativa que integre, que dialogue más con las distintas, es decir, que dialogue con distintos actores, con distintos sectores, pero también que sea capaz de mirar a los pibes, a nuestros pibes y pibas, como un único sujeto. Es decir, son muchas políticas, muchas líneas, muchas perspectivas, pero nosotros deberíamos trabajar en línea con el planteo que hacía Miguel, no solo construir un mismo eje de la formación federal y plural, sino también en que el contenido o el sujeto que ordene a esa formación esté ordenado a partir de un mismo proyecto político, insisto, soberano, y que nos pueda poner en diálogos más fluidos a todos los que los miramos. Si los pibes pasan en momentos diferentes de su vida por lo que nosotros ofrecemos o lo que estudiamos, pero el pibe es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo incentivar que quien está pensando que por ahí alguno no va a llegar y entonces es el sujeto de la preocupación de Esther, piense cómo empezó todo y que cada uno lo haga, porque me parece que eso nos va a ayudar a cambiar y además nos va a ayudar a ordenar el eje de la formación docente. Es decir, el docente tiene que verlo a lo largo de toda esa trayectoria educativa, a lo largo de su formación como ciudadano, como trabajador, como miembro de la cultura, ¿no? Me parece que ahí el tema de inicial siempre queda como un problema menor y en realidad me parece que es el punto de partida y todos deberíamos ir y venir a ese lugar, ¿no? Solo eso. Gracias. Te encuentro. Gracias. Ahí Juan Carlos había pedido la palabra. Sí, gracias. Soy docente universitario, trabajando, estoy jubilado, trabajo ad honorem. Tengo casi tantos años de médico y de especialista en psiquiatría como de docente. Me apasiona la docencia. Lo que me preocupa es que creo que no se habló, pero fue muy interesante, aprendí mucho, pero a veces escuché referencias a la grieta, ya sea por década ganada o los 4 años perdidos. En la educación tenemos que tratar grietas y disputas, cultivar realmente el diálogo. A mí me preocupan los bajos índices que dan los test internacionales cuando se hacen las evaluaciones. Me preocupan las demoras sistemáticas, irregulares todos los años en el comienzo de clases, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Los paros docentes. Una de las cosas que yo les digo a mis alumnos cada vez que empezamos un curso es que la unidad no adhiere a ningún paro docente, porque junto al derecho que tenemos los docentes están los derechos que tienen los alumnos. Tenemos que revisar a veces la barbarie de algunos docentes cuando llenan de cartelería, pintan las paredes, paro. ¿Cuál es el respeto por el espacio público, por el otro? Creo que hay que hacer una seria autocrítica para seguir avanzando en lo que todos ustedes proponen. Gracias. Bueno, muchas gracias. Adelante, Gustavo. Sí, Gabriela, no sé si querés responder que
Acá preguntan, ¿solo pueden participar universitarios llenando el formulario? No sé si querés hacer esa aclaración. Ahí, sí, digamos, ahí lo puse en el chat, pero bueno, las propuestas por escrito las recibimos vía ese formulario. Es la vía para participar por escrito, y presencialmente, bueno, puedes participar, por supuesto, en la organización de todos los foros que son abiertos. Igual lo dejé ahí en el chat. No, la pregunta, Gabriel, es si solo universitarios. La pregunta que hace Esther es si solo universitarios. O cualquiera llenando el formulario puede participar. Perdón, es que no, claro, entendí mal la pregunta. No, sí, puede participar cualquiera. Buenísimo. Y pidió la palabra Esther Levi nuevamente. ¿Se la damos? ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Esther. Creo que no hay nadie más anotado, ahora lo reviso. Bueno, no, yo quiero hacer un comentario en relación a lo que dijo un compañero recién. Yo creo que hay que pensar bien algunas cuestiones, entendiendo que en la educación se cruzan dos derechos, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Somos trabajadores y trabajadoras los docentes, y los estudiantes tienen derecho a cursar, a estudiar, ¿no? Entonces a mí me parece que es ahí donde es muy importante un Estado presente, un Estado que garantice ambos derechos. No le podemos pedir a los docentes que trabajen si no tienen un salario digno y unas condiciones dignas para hacerlo. No les podemos pedir a los estudiantes que ejerzan su derecho a la educación si no hay infraestructura, si no hay un andamiaje, por ejemplo. Yo siempre pienso en las becas, en todas estas, en los boletos, el boleto estudiantil, toda una serie de andamiajes que van más allá de la escuela, que tienen que ver con un Estado presente. Entonces, si tenemos un Estado presente que se mantenga, por eso yo hablo de la década ganada en términos de la presencia tan fuerte que tuvo el Estado durante 12 años, no solo en educación, sino en términos generales respecto de las políticas sociales. A mí me parece que yo comprendo las unidades y lo que enseñamos no adhiere a los paros, sino que somos los docentes los que estamos en el cotidiano, y también con mucho sacrificio, y que es nuestro trabajo. Pero ¿por qué el trabajo tiene que ser un sacrificio si nos encanta dar clase, nos encanta enseñar y nos encanta aprender también, ¿no?, en la clase? Entonces a mí me parece que la importancia de pensar en los distintos momentos históricos tiene que ver con una interpelación al Estado, a un Estado que pudo desarticular el andamiaje legal de los 90, que generó todo lo que, bueno, ya lo dijo Miguel, no voy a repetir, y es palabra más que autorizada la suya, lo que generó durante los 90, y cómo después el Estado tuvo que reconstruir este escenario. En estos últimos 4 años nos pasó que el Estado se corrió de este lugar de garante de ambos derechos, del derecho al trabajo, en el caso docente, por supuesto, y el derecho a la educación. Yo creo que hay que pensar desde ese lugar para superar estas antinomias, y por eso planteé, por lo menos desde mi humilde opinión, la importancia de un Estado presente en términos de generar políticas públicas. Por eso estoy muy contenta con este espacio que se proyecta no sobre la coyuntura, sino para mediano y largo plazo. Gracias. Gracias, Esther. No sé si alguien más quería... Si me permite, me siento también con obligación de... En realidad estoy muy bien responder la intervención del compañero que subvaloró nuestro derecho a huelga, un compañero que a la vez dice trabajar ad honorem y no hacer paros, como medio, bueno, la verdad que no sé si da para responder y centrarnos en eso, simplemente aprovechar esa intervención para decir que no nos puede dar lo mismo cualquier gobierno. No se puede armar un proyecto educativo como el que estamos pensando con cualquier gobierno. Hay gobiernos que te abren la paritaria nacional docente para poder discutir, y hay gobiernos que te la clausuran unilateralmente la paritaria nacional docente para discutir. Entonces no puede ser lo mismo. Esto, y digamos, no le tengamos miedo. Yo no sé si alguien dijo, ni siquiera creo que fue el que intervino, que habló de grieta, pero la verdad que cada sector ocupa un lugar, tiene una posición en la sociedad. No es toda una cosa armónica, ingenua, que va por la vida. Acá hay empresarios que pelean por sus intereses y trabajadores y trabajadoras que peleamos por nuestros intereses. Y disputamos desde las políticas, el presupuesto, hasta el currículum. Hasta en el currículum hay una lucha, una disputa por ver qué enseñar y qué aprender. Y esa lucha la damos. No es lo mismo cualquier cosa. No es lo mismo que te precaricen, que te echen del trabajo, que te quedes sin empleo, que no te dejen protestar, incluso
que te vayan a pegar si querés instalar una escuela pública itinerante frente al Congreso. No es lo mismo. Así que quiero aclarar eso. Para muchos de nosotros no es lo mismo cualquier gobierno para construir un proyecto educativo. No sé si alguien más quiere, yo lo que digo, por supuesto, queremos tratar también de evitar son a lo mejor, digo, discusiones punto a punto. De todos modos, Juan Carlos, por supuesto, acabas de levantar la mano, te damos la posibilidad de la discusión, pero como para cerrar el tema. A ver, me interesa la educación realmente. Yo he escuchado mensajes mezquinos, por ejemplo, la facultad hace que nos paga y nosotros hacemos que trabajamos. Hay docentes que figuran el mismo día y a la misma hora en dos lugares distintos. A ver, yo creo que todos tenemos que hacer una autocrítica también, realmente, por el derecho a la educación. Por supuesto que es un trabajo y disfrutamos del trabajo y comparto. Cuando enseñamos, fundamentalmente seguimos aprendiendo, pero realmente yo creo que hay cosas de lucha por el poder. Muchas veces se entiende la política como lucha por el poder y la política está indisolublemente ligada a la ética y al bien. Bien, gracias Juan Carlos. No sé si alguien más quiere de algún modo seguir participando retomando algunos de los temas que fuimos trabajando. Ya nos queda como muy poco tiempo, pero quizás, decir algo acerca de los niveles, decir algo acerca de la formación docente, de las modalidades. La verdad que nos gustaría por ahí poder cerrar con estos minutos que quedan con aportes en base a los niveles y modalidades y a las propuestas que hemos. Nancy, ¿vos levantaste la mano? ¿Querías decir algo? Hola, buenas tardes. No sé si en algún momento me presenté, pero soy de la provincia de La Pampa y bueno, me uní a este foro porque en algún momento pude entrar al sitio de Argentina Futuro y bueno, mandé algún trabajo y después me llegó la posibilidad de participar de este foro. Bueno, yo estoy muy vinculada a la modalidad especial, que acá en la provincia de La Pampa ya casi no la llamamos así. Ya no tenemos, digamos, la educación especial con ese nombre, sino que ya estamos más encaminados en la inclusión educativa. Ya por ahí es una cuestión que me moviliza de poder trasladar un poco esto a pensarlo para el resto del país, ¿no es cierto? Nosotros estamos en un lugar estratégico que es el centro del país y muchas veces cuando recibimos estudiantes, familias de las provincias vecinas, vienen con todo otro paradigma y otra mirada de la educación especial. Yo trabajo como directora de una escuela de apoyo a la inclusión en la provincia de La Pampa, que es lo que antes eran las escuelas especiales, pero ya casi no tenemos, digamos, matrícula estable y fija en las escuelas, sino que hacemos el acompañamiento en las escuelas de los diferentes niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario en todas las modalidades. Y bueno, me interesaba un poco escuchar las propuestas que hay. Tuve la posibilidad de escucharlo a Gabriel Brenner en una charla que dio para el Ministerio de la Provincia de Educación de la provincia de La Pampa hace poco. Y bueno, me enganché un poco en esto como para poder escuchar a ver a todos y bueno, soy una agradecida de estas oportunidades. Igual que de la participación gremial, participo de las formaciones gremiales, he participado de las posibilidades que en
en los últimos 4 años por ahí no tuvimos las posibilidades de formación docente desde el Ministerio de Nación, pero sí las tuvimos a través del gremio, a través de la CETERA. Hice una capacitación para directores que brindó la CETERA. Ahí estuve con Miguel Dualde también. Mi gremio acá en la provincia de La Pampa, que es la UTELPA, siempre está muy, muy ligada a la CETERA y hemos tenido importantes posibilidades de participar. Y bueno, me quedo con lo que expuso Sebastián Urquiza, con esto de celebrar las diferencias en todas las escuelas del país, en todos los niveles y modalidades. Hay que celebrar las diferencias y creo que todos los docentes tenemos que ir, hasta la formación docente tendría que estar bien encaminada por ese lugar. Gracias. Perdón, no sé si me están escuchando. Yo les pido disculpas, me desconecté. Me acabo de conectar vía celular, así que solo veo a unos pocos. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí, Gaby, perfecto. Gaby. Bien, yo veo muy pocos. Recién escuché la última parte de tu intervención, Nancy. Así que no, tampoco puedo ver el chat. No sé si hay más pedidos de palabra, pero bueno, disculpen que me caí y acabo de reconectarme. Gabriela Llamosa, te comento a vos porque sí. No estoy pudiendo ver el chat. Ahí, bueno. Sí, ya lo vimos. Igual no hay más pedidos de palabras, ¿no? Humberto, estamos mirando el... Humberto, igual ya estamos sobre la hora. Humberto, ¿vos querías hablar? Sí, me pareció interesante rescatar algunas cuestiones claves que se mencionaron. Comparto plenamente lo de el tema de la educación para adultos, el rescatar los saberes que tiene el adulto y cómo generar desde la normativa la posibilidad de certificar. Nosotros que si bien trabajamos desde la escuela secundaria tenemos un amplio contacto con las mamás, los papás, los tíos, las abuelas. Es un tema muy importante que le es de muchísima utilidad, no solamente para la cuestión laboral, sino también para la cuestión de la autoestima, digamos, de los adultos. Es clave, comparto plenamente lo que decían. Y lo otro, lo de Miguel Dualde, me parece que habría que avanzar con rapidez en el tema del Sistema Nacional Integrado de Formación Docente. Todos sabemos, lo venimos diciendo hace décadas, que para tener una mejor escuela tenemos que tener mejores docentes, digamos. Me parece que al tener un sistema integrado nos va a empujar para arriba, digamos. No hay que tenerle miedo a ese tipo de situaciones y me parece fundamental. También, bueno, lo que hablaban del tema de lo estructural, y me parece fundamental ir un poquito más rápido que los años anteriores en la toma de decisiones, porque si bien esta pandemia es nueva, no creo que sea la última, digamos, y el sistema educativo ha respondido dentro de todo bastante bien, y me parece que hay que seguir preparándose y seguir avanzando en estar listo para este tipo de contingencia, digamos. Y lo podemos lograr desde una formación docente un poco más conectada, más preparada, más avanzada. Pero bueno, en esencia eso, digamos. Y bueno, muchísimas gracias por permitirme dar esta opinión. Un saludo para todos. Gracias, Humberto. Bueno, ahora sí, Gaby, si querés dar el cierre, ya estamos. La verdad es que, bueno, me perdí un momento fruto de la desconexión que puede ocurrir en cualquier coyuntura. Así que, bueno, simplemente, primero volver a agradecerles a todas y todos los presentes por este rato de escucharnos, de intercambiar y poder pensar prospectivamente políticas de Estado en educación de acá a 10, 20 años. Yo creo que no es ciencia ficción, sino que en todo caso tiene que ver también con asumir la responsabilidad de pensar en voz alta y siempre entre varios, de manera colectiva, cómo hacer de un sistema educativo en este país que es muy desigual, un sistema educativo más justo, un sistema educativo que fundamentalmente
permita acompañar un proceso de transformación de un país que tiene que tener mejores condiciones en el acceso, en la permanencia y en el egreso en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria. Por lo tanto, la 26206 no solamente es una piedra basal, sino que también es horizonte con el cual tenemos que caminar, y sumando los aportes que cada una y cada uno de ustedes dieron, hay que abrir la cancha, como quien diría, y también modificar cuestiones vinculadas al financiamiento educativo, a la infraestructura de las escuelas a lo ancho y a lo largo de la Argentina, a la tecnología y a la educación sexual integral, a repensar la evaluación desde un paradigma que conjunte inclusión y calidad, y no simplemente que se exponga de manera, de alguna manera, dócil a los lineamientos internacionales que tienen más que ver con las reglas que regulan la economía global y no la educación en clave nacional. Así que eso, agradecerles especialmente a cada una y a cada uno de los expositores que hemos tenido en estas casi 2 horas de foro, y fundamentalmente seguir comprometiéndonos entre compañeras y compañeros, entre aquellos que estamos involucrados con la escuela en clave de derecho social, seguir estando juntos, juntas para seguir pensando y soñando que la escuela sea un lugar fundamentalmente de emancipación social, la escuela sea un lugar de plena felicidad, pero también de justicia social. Así que eso, agradecerles muchísimo a todos y a todas las presentes, y también permítame agradecerle a los colegas y las compañeras y los compañeros, a través tuyo, Gabriela, sé que estuvo también Nahuel, de Argentina Futura, por invitarnos a ser parte de esta travesía, que es en todo caso asumir la responsabilidad de pensar la escuela de acá en adelante. Un abrazo codo con cada una y cada uno de ustedes, con la esperanza de que pronto nos podremos dar un abrazo de verdad. Gracias a todos y a todas, y seguimos conectados. Gracias, buenas tardes a todos y a todas.